Bienvenidos, mis hermanas y hermanos en Cristo, al Ministerio de Rey de los Reyes. Y aquí estamos en el pueblo de Allentown, Pennsylvania. Y hoy comenzamos en oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sobre aquí en la tierra como en el reino. Danos hoy el pan de cada día, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos deje caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y ahora comenzamos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos, los capítulos 145. Capítulo 145, desde el 1 hasta el 7. Y ahora leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendiciré tu nombre, eternamente y para siempre. Cada día te bendiciré y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderes, hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos. Meditaré del poder de tus hechos. Estupendos hablarán tus hombres. Y yo publicaré tu grandeza. Proclamaré la memoria de tu inmensa bondad y cantaré en justicia. Y ahora comenzamos con la palabra de Dios. Y el sermón de hoy se llama: nuestro trabajo es el de sembrar la semilla. Tenemos que sembrar la semilla, mis hermanos, para lo demás. Y ahora abremos nuestras Biblias en el libro de Isaías, el capítulo 5, el cual ha sido un capítulo maravilloso para nosotros. Aquí concluye esta profecía que comenzó en el capítulo 2 y que continuó en los capítulos 3 y el 4. Ahora finaliza aquí en el capítulo 5 y que en realidad nos da una síntesis del libro completo de Isaías. Hemos estado considerando los 6 ayes o lamentos sobre Israel. Vamos a resumir brevemente los pecados a los que fueron dirigidos estos lamentos. En el primer lamento, expresado en el versículo 8, se refería al primer pecado del pueblo de Israel. Nos referimos a la codicia, que es una forma de idolatría. Aquel pueblo se dedicaba mayormente a la agricultura. Algunos establecerán grandes corporaciones de agricultores con grandes graneros y extensiones de tierras, de agricultores con grandes graneros y extensiones de tierras, y no hacían esto por el bien general del pueblo, sino impulsados por su codicia insaciable, por un ansia de tener cada vez más y mayores posesiones. Los perjudicios eran los pequeños agricultores que poco a poco iban siendo desplazados de esta actividad
que constituía su medio de vida. Dios iba a juzgar al pueblo por consentir aquella injusticia, porque ellos, en vez de seguir las instrucciones de Dios, estaban extrayendo del suelo todas las riquezas que podían. El segundo lamento en el versículo 11 fue el segundo pecado. Así, aquí se menciona la embriaguez y el placer como pecados, y ellos conducen a un embotamiento de toda percepción espiritual. El crecimiento del alcoholismo, que afecta a personas cada vez más jóvenes, es una de las mayores causas de accidentes y de gran parte de enfermedades físicas y trastornos mentales. Y en la época de nuestro relato causó estragos y fue rebajando el nivel moral de la nación hasta destruir como un cáncer sus partes vitales. Este aumento de la falta de control de las personas sobre fuerzas o elementos químicos que ellas saben que las están destruyendo es una noticia de actualidad que debería llamarnos a muchas personas a una reflexión seria con respecto a Dios, que es el único que tiene para liberarlas de esa destructiva esclavitud. El tercer lamento, mencionado en el versículo 18 del libro de Isaías, podría traducirse de la siguiente manera: ay de aquellos cuya maldad es ayudada por palabras de mentira, y quienes en su orgullo y en incredulidad desafían la ira de Dios. Y ese tercer ay que encontramos aquí es el tercer pecado. Este es el cuadro de una nación entregándose a sí misma, abandonándose al pecado sin ningún rastro de vergüenza o conciencia. Y en el versículo 19 vimos que ellos estaban desfiando a Dios para que hiciera algo. En cuanto a su pecado, es interesante observar que aquí no se menciona ningún castigo, y quizá alguien puede preguntar, ¿por qué? Bueno, el mismo silencio que se guarda aquí causa temor. El castigo es demasiado terrible como para mencionarlo. La historia de la deportación de la nación de Israel a Babilonia nos dice algo sobre este terrible juicio de Dios sobre un pueblo que había pecado con impunidad contra él y que le había desfiado. Dios los juzgaría. En el versículo 20 nos presentó el cuarto pecado al cual se dirigió el cuarto lamento. Fue un intento de destruir las normas de Dios, de lo que es bueno y justo, y lo que es malo y injusto, sustituyéndolos por los valores humanos que contradicen las normas o el nivel moral de Dios. Esta es la confusión que se produce en una nación cuando sus miembros abandonan a Dios.
después de que Él le ha bendecido en el pasado por haberle reconocido en un primer momento. En el versículo 21 nos presentó el quinto lamento, que se refería al pecado del orgullo. Dios detesta este pecado por encima de todos los demás. En el libro de Proverbios, capítulo 6, los versículos 16 y el 17, el escritor colocó a los ojos que se enaltecen por el orgullo como el primero de una lista de pecados que Dios detesta. En el versículo 22 nos presentó el sexto y último lamento. Aquí tenemos a un pueblo que estaba tan dominado por la embriaguez que había perdido su sentido de la justicia. En esta gente prevalecerán la injusticia y la falta de honradez, y el hombre justo era acusado. Falsamente, ninguna nación que rebajó tanto su nivel moral hasta perder su sentido de los valores puede sobrevivir por mucho tiempo. El programa anterior finalizó con el versículo 24, en el cual vimos la frase: como la lengua de fuego consume el rastrojo, aunque el proceso de deterioro y corrupción es lento y puede pasar desapercibido. El castigo llega como un fuego en el rastrojo. Es rápido, avanza, enfurecido y no puede ser detenido. Es el enojo del Señor que brota en juicio, que impulsa su terrible juicio en los últimos días. Y en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 20, el Señor Jesucristo dijo: no quebrará la cana cascada, ni pagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia. El Señor estaba citando del libro de Isaías, capítulo 42, versículo 3. Hay ciertos pecados que traen consigo su propio castigo. La embriaguez es uno de ellos, y el abuso de las drogas es otro. Y podríamos mencionar muchas personas que hemos visto esclavizadas por esos pecados, y que el pecado opera en sus propias vidas, en sus propios cuerpos, hasta que los destruye, afectando también a las vidas de sus familiares. En esos casos, Dios ni siquiera ha tenido que intervenir para nada. La mecha humante comenzará a arder y la cana cascada que quebrará. El mismo pecado que nosotros cometemos es el pecado que nos destruirá. Por ejemplo, en casos de drogadicción, a no ser que éste se entregue a Cristo para que lo libere, el adicto continúa esclavizado hasta su propia muerte. Dios no tiene que intervenir para juzgar a lo largo de ese proceso de autodestrucción. Él simplemente deja que el pecado siga su curso normal. Y lo mismo sucede con la adicción progresiva al alcoholismo y el alcohol, que acieja el juicio de la persona esclavizada
por ese vicio. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 12 y el 13, dijo que si vivimos conforme a nuestra naturaleza pecaminosa, moriremos. Dios requiere un rompimiento completo para interrumpir la dependencia de esos vicios que son malos y peligrosos, y casi nadie llega a vivir otro día más. Muchos mueren en su pecado y lo triste es que caen en el infierno por no arrepentirse y entregarse al Señor. Y eso es lo último, mis hermanos. Tenemos que buscar más de Dios más que nunca en nuestra vida hoy en día. Tenemos que acercarnos a Dios y buscarlo más, porque Cristo viene pronto. Todas las señales están aquí, en esta tierra, en todas las naciones. Todo lo que está escrito en el libro de la Biblia está sucediendo hoy en día y mucha gente sigue dormido y no caen en cuenta lo que está sucediendo. Tenemos que reguindándonos a Dios y buscar más de Él. Ahora, Dios requiere rompimiento completo para interrumpir la dependencia de esos vicios. Si una persona está dispuesta a recurrir a Dios, entregando su vida a Cristo por la fe y después, ya como hijo suyo, le expresa su deseo de liberarse de esas esclavitudes y poniendo de su parte la buena disposición y el compromiso de hacerlo. Dios con su poder actuaría y subiría lo que la debilidad humana no puede lograr, porque nosotros no tenemos el poder de lograrlo. Solo Cristo Jesús tiene poder para sanarnos y romper esa esclavitud de drogas y alcohol. Él es el único que nos salva, más nadie. Ahora seguimos leyendo en el versículo 25 del libro Isaías capítulo 5. Por esta causa se encendió el furor del Señor contra su pueblo y extendió contra él su mano y lo hirió. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres. Fueron arrojados en medio de las calles. Mira el poder de Dios. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Vemos la primera frase. Por esta causa se encendió el furor del Señor contra su pueblo. Este versículo es algo extraño para aquellos que solamente quieren hablar del amor de Dios. El amor de Dios es algo real y uno no puede evitar que Él le ame a usted. Pero Dios odia el pecado y si usted va a amar el pecado, Él aún le amará a usted, pero entonces vas a tener que recibir el juicio de Dios. Aquí el furor de Dios se dirige contra su pueblo, no contra los vecinos. Dice aquí, y extendió contra él su mano. Si ellos hubieran regresado a Dios y hubieran confiado en Él les habría liberado. El juicio de Dios está en el libro de Isaías, pero ahí también está la gracia de Dios. El gobierno de Dios y la gracia de Dios no están en conflicto. Si usted va a continuar en el pecado y si usted rechaza la gracia de Dios, entonces usted sabrá lo que es el gobierno de Dios. En el resto de este capítulo, uno puede apreciar la acumulación del juicio de Dios. En el versículo 30 nos dice, y bramará sobre él
en aquel día como bramido del mar, entonces mirará hacia la tierra, y he aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos, se oscurecerán la luz. Observemos la condición de la tierra de Israel en la actualidad. Muchos que han viajado a Israel han regresado diciendo que es extraordinario ver el cumplimiento de la profecía y que la tierra está siendo ocupada otra vez. Nosotros no lo vemos de esa manera, en absoluto. Nosotros vemos a un pueblo que se encuentra aún en la oscuridad espiritual. Vemos a un pueblo que está lejos de Dios. Vemos a un pueblo que no está viviendo en paz y que necesita a Dios. En esa tierra están viviendo hoy con temor y en graves peligros. Y este es el juicio de Dios sobre ellos. Un escritor expresó lo siguiente en una poema titulada Nuestro pecado, de no haber orado. No hemos llorado por tus penas, Israel. Dispersa, expulsada, encerrada en una oscuridad, incredulidad. Mientras nosotros tenemos el cielo, no hemos orado por tu paz. Jerusalén olvidada, tus raíces crecidas por la grande gracia de Dios. Por siglos, hermanos compartidos, como pisaron tus calles los pies de nuestro Salvador, como derramó sus lágrimas por ti, como amándote a Él. Podemos olvidar ni desear ver tus alegrías. Sión, tu Dios, te recuerda. Aun cuando nosotros tan insensibles hemos sido, Sión, tu Dios te recuerda. Con el derecho comprado con su sangre para limpiarte, quería Él remover nuestro pecado de no haber orado. Realmente en este capítulo 5 hemos visto a Dios castigando a su propio pueblo. Y llegamos ahora al capítulo 6. El tema de este capítulo es el llamado y comunicación a Isaías del ministerio profético, hablando cronológicamente y desde un punto de vista lógico. El libro de Isaías comienza con este capítulo que, de vista lógico, que sustituye la crisis en la vida de profecía y le coloca en el oficio profético. Antes de este incidente no tenemos ninguna información de su vida o relación con Dios. Su ministerio comenzó en el momento de la muerte del rey Urías. En primer lugar, consideramos la visión del Señor contemplada por Isaías. En los versículos 1 hasta 4 tenemos el tiempo, lugar, persona, gloria y santidad del Señor en la visión vista por Isaías. Ahora observemos el tiempo, el lugar y la persona. Leemos el versículo 1 de este sexto capítulo. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Isaías comienza este capítulo con una nota triste, llevándolos al funeral del rey Uzías. Uzías había sido un buen rey
y acababa de morir. En realidad hay muchas personas que opinan que Urias fue el último gran rey del reino del sur, es decir, el reino de Judá, y que después de su muerte ya no se podía ver más la gloria del Señor. Y creemos que puede haber sido cierto. Uzías había logrado dominar a los filisteos y a los árabes y a los amonitas. Él había gobernado la nación por 52 años y su nación había sido bendecida por Dios desde un punto de vista material durante este periodo. De acuerdo con la promesa de Dios, el profesor Dillis Chess dijo: la gloria nacional de Israel también murió junto con el rey Uzías y nunca ha podido ser recuperada hasta el día de hoy. Y estamos de acuerdo con esta afirmación. Ahora, en el año que murió Uzías, el rey Uzías, Isaías estaba pensando lo siguiente: bueno, el buen rey Uzías ha muerto y ahora todo se va a desmoronar. Israel sería llevado en cautiverio. Se acabará la prosperidad y llegará un periodo de depresión y después el hambre. Con esta inquietud en su mente, Isaías hizo lo que cada persona debería hacer. Fue al templo, fue al lugar apropiado, el lugar donde podía tener un encuentro con Dios. En el Salmo 29, versículo 9 dice: en su templo todo proclama su gloria. En el templo de Dios, Isaías describió que el verdadero rey de la nación no estaba muerto y que dijo: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la ola de su manto llenaba el templo. O sea que Dios estaba en su trono. Isaías ya nos había dicho que no depositaremos la confianza en el hombre, cuyo aliento está en su nariz. Capítulo 2, versículo 22. Como parte del mecanismo de la respiración, cuando el hombre expira, no sabe con seguridad si podría volver a inhalar otra vez. Puede tener un ataque al corazón y morir así de rápido. Así que no podemos poner nuestra confianza en el ser humano. El anciano rey Uzías había muerto. Era evidente que el trono en ese día tenía un aspecto desolado, sombrío, pero detrás del trono terrenal se encontraba el trono celestial. Isaías vio al Señor sentado en ese trono. Puede ser que esa sea la visión que necesitamos algunos de los hijos de Dios en el presente. No vemos ninguna razón para ser pesimistas. Este es uno de los mejores días en la historia del mundo. Preferimos vivir ahora y no en cualquier otro periodo de tiempo. Quizás alguien diga que las condiciones actuales del mundo son malas y que es evidente el deterioro de la calidad de vida en las ciudades. Pero debemos recordar que el Señor Jesucristo dijo que la situación irá empeorando. Él dijo que la cizaña iba a ser sembrada entre el trigo y él iba a permitir que ambas,
La cinzanza y el trigo crecerán juntas. Nuestra tarea hoy es la de sembrar la palabra de Dios. Y sabemos que la palabra va a producir una cosecha. Una cosecha hoy está creciendo. No hay ninguna duda en cuanto a esto. Así es que no debemos sentirnos molestos por lo que vemos. El Señor dijo que Él iba a cuidar la cosecha. Nuestro trabajo es el sembrar la semilla, el difundir la palabra de Dios a corazones que la necesitan. Así que estamos viviendo en un día de grandes oportunidades. ¿Sabía usted que hoy la palabra de Dios está siendo proclamada a más personas que en cualquier otra época de la historia? Incluso nuestro programa de radio diario llega a muchas personas que las que puedan alcanzar en otros tiempos radican tras un púlpito por varios años. El mensaje circula alrededor del mundo. Somos conscientes de que la situación mundial es alarmante en varios aspectos. La cinzanza realmente está creciendo, pero también observemos junto a ella a un buen crecimiento del trigo. Es emocionante sembrar la palabra de Dios en esta época. Cuando Isaías fue al templo, descubrió que el Señor aún estaba sobre el trono, y algunos necesitamos que se nos recuerde que en nuestro tiempo Dios se encuentra todavía sobre el trono. Él está ahí y continúa escuchando y contestando nuestras oraciones, y está llevando a cabo cosas maravillosas. Isaías hizo otro descubrimiento cuando fue al templo, porque dijo: vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Y esta es la segunda cosa que necesitamos descubrir de Dios. Dios está en una posición elevada y excelsa, y no contemporizada, ni llegará a compromisos con el pecado. Y con esto termino esta palabra, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y para que tú puedas recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento en tu corazón, que eres el Espíritu Santo de Dios, Jesús en tu corazón. Y Él te va a llenar con el amor que nunca has tenido y con la paz que tú nunca has tenido. Él es el único que puede llenar ese vacío en nuestro corazón. A recibir a Jesucristo en su corazón. Repiten conmigo, por favor. Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por amarme. En el nombre de Jesús. Amén. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde. Que tengan una buena noche y buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por tomar día de vida. Y hasta la próxima. Amén. Dios lo bendiga.